Hola a todos, sufrimos unos problemas técnicos y nos tocó terminar la transmisión anterior, por eso nuevamente vamos a iniciar la transmisión nuevamente. Bien, se están conectando nuevamente las personas. Pedimos disculpas ya que hubieron unos errores técnicos y bueno, entenderán, se tuvo que finalizar la transmisión por ello. Bueno, como les venía contando, vamos a ver el día de hoy la conferencia número 36, meditación y koanes. Bien, este tema de la meditación es muy interesante ya que nos va a ayudar realmente a trascender, a cambiar, a transformarnos, ¿sí? Por eso se dice que el que no sabe meditar, tristemente no puede disolver el yo, no puede disolver el mí mismo, el ego. Bien, ya se está empezando nuevamente a conectar personas. Sandra, Aquiles. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Evi, como ya les había dicho en las anteriores transmisiones. Sí, los saludo desde este bello país llamado Panamá. Bien, entonces vamos a iniciar de una vez la transmisión porque tristemente hace unos momentos tuvo que suspender. Bien, este tema de la meditación se denomina meditación y koanes. Tiene unos puntos muy interesantes ya que vamos a lograr hablar de lo que se puede hacer cuando la chispa se libera y puede ingresar a unos mundos superiores que están dentro de nosotros. ¿Sí? Nos saluda Coralia Ávila, otra compañera del grupo maravilloso. Bien. ¿Y lo de las meditaciones? Claro que sí. Recordemos que hay dos clases de meditación, una que es la meditación trascendental o samadhi y lo que llamamos como la meditación reflexiva. Una es para lograr liberar la conciencia y cuando uno está estudiando un yo, uno puede llegar y observar allá todas las causas del yo, ¿sí? Ya que es ingresar a dimensiones superiores. Y la meditación reflexiva es para eliminar los defectos. Dos tipos de meditación. Bien, recordemos que hoy en día muchas personas hablan de meditación y uno cree, se confunde que por meditar simplemente cerrar los ojos y que las ideas le llevan. Falso, ¿sí? Simplemente cualquier meditación que lo lleve a uno a un cambio o algo trascendental, realmente eso es lo que sirve. Si uno no aplica la meditación es como un leño en el mar embravecido, ¿sí? Se va de un lado para el otro, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona está estudiando un defecto, ¿sí? Por ejemplo, el yo de la ira. Recordemos que no solamente es el yo de la ira, tienen muchos más, como el estrés, la depresión, el miedo también, ¿sí? Están también causas como la vulgaridad, ¿sí? El odio, el rencor, la venganza, las peleas, etc. Estos defectos se nos manifiestan, pero ¿qué sucede? Uno no sabe cómo irlos transformando, pero cuando una persona empieza a autoobservarse, es señal de que tiene intenciones de cambiar, ¿sí? Entonces cuando una persona empieza a transformarse a sí mismo, ¿sí? Puede llegar y comprobar lo que está sucediendo en su mundo interior. Para ello también se usa esta meditación trascendental, ¿sí? O samadhi, como les comentaba. Con ella es donde podemos ingresar a sus mundos superiores, ¿sí? Que se le conoce como el vacío iluminador también, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto es volvernos serios en este trabajo, ¿sí? En este trabajo del despertar de la conciencia. Sí, si miramos nada más como hoy en día uno llega y dice, ay bueno, voy a escuchar esta transmisión. Bien, la escucha uno. Termina la transmisión y uno sigue en lo que estaba, mirando sus tutoriales, sigue en lo que estaba jugando, ¿sí? Tristemente desarrollando más defectos, si uno lo habla en estos términos, ¿sí? Miremos nada más que nos produce ver unos videos de risa, de gracia, de pornografía, obviamente alterar más la psiquis, desarrollar más defectos y para ello se hace mucho más complicado hacer estos cambios, ¿sí? Entonces por ello es importante empezar a aplicar,
a practicar, ¿sí? Porque una cosa es creer y la otra es practicar, ¿sí? Por ejemplo, cuando recibimos estas herramientas, ¿sí? Estamos adquiriendo otra teoría más, pero cuando uno lo lleva a la práctica es cuando miramos que esto es una realidad también, ¿sí? Porque muchas personas dicen, pero es que el yo no se puede desintegrar, el ego no se puede eliminar. Pero si uno lo dice es porque no lo ha practicado. Cuando uno comprueba se sale de la teoría, ¿sí? Entonces bien, mediante la meditación vamos a transformarlo, ¿sí? Entonces por ello vamos a mirar también qué es lo que es un koan. Dirán ustedes qué quiere decir esa palabra koan, ¿sí? Estás compartiendo eso. Ok, ¿sí? Entonces en la cultura zen, ¿sí? Esa cultura budista, hablan de que estos tipos de koanes se le entregan a los discípulos, ¿sí? Sus maestros se lo entregan a los discípulos para mirar en qué nivel de conciencia van, ¿sí? Pero es un koan, lo que es una palabra sin respuesta, ¿sí? Es una paradoja, algo que no tiene respuesta, ¿sí? Por ello, cuando la mente recibe una palabra de estas, no tiene respuesta. Entonces por ello estos maestros le entregaban a sus discípulos esta clase de preguntas, de interrogantes, con el incentivo de saber si realmente está trabajando o no. ¿Cómo se resuelve un koan? Mediante la meditación, ¿sí? Mediante ese vacío iluminador, mediante el silencio. Porque es a través del silencio que podemos percibir a Dios dentro de nosotros. Un término muy latino dice, Dios mío, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que Dios está donde, acá, ¿sí? Y ahí es que transformarlo, hay que desarrollarlo. Bien, si quieren vayan dejando sus preguntas y al ir finalizando la transmisión serán respondidas como hemos hecho en las anteriores transmisiones. Bien, lo interesante de un koan es que la mente no tiene respuesta para ello, ¿sí? Por ello miremos una serie de koanes, ¿sí? Por ejemplo, si dos palmas al chocarse suenan así, ¿cómo sonará una palma? ¿Sí? Dirán ustedes, pero esto no tiene respuesta. Claro, porque la mente no tiene respuesta para ello. ¿Quién tiene la respuesta para eso? La propia conciencia, ¿sí? Una persona meramente consciente sabría lo que piensa, ¿sí? Lo que siente, lo que hace antes de actuar. Tristemente nosotros a veces actuamos y después pensamos. Entonces nosotros al escuchar una palabra esta como que uno dice, eso no tiene respuesta, eso es algo ilógico, ¿sí? O como por ejemplo, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? Si nos hacen esa pregunta uno diría, bueno, la verdad es Dios. O la verdad es, dirán otras personas, la verdad es la Biblia, la verdad es la vida, ¿sí? Pero ¿quién responde todo ello? La propia mente. Son muchos conceptos que nos llegan a diferentes personas, no, que pienso esto, que la verdad es esto y esto y esto. Pero ¿quién es el que arroja estas preguntas? La propia mente de uno, no la conciencia, porque la conciencia no piensa, la conciencia sabe, es el acierto, ¿sí? Un vehículo de expresión de la conciencia, ¿cuál es? La intuición. Una persona meramente intuitiva sabría todo por lo que está pasando y por lo que va a pasar, con el simple hecho de andar autoobservándose, ¿sí? Toda aquella persona que se está autoobservando está mostrando señales de que quiere cambiar, de que se quiere transformar, porque cualquier cambio que uno quiera no va a empezar por fuera. Uno a veces quiere que todas las cosas mejoren, cambien, pero si yo simplemente vivo mejorando mi parte física, mis muebles, mi casa, mi hogar, ¿cuándo voy a tener tiempo para cambiarme a mí mismo? ¿Sí? Entonces lo interesante es ello, es empezar de una vez. Bien, entonces vemos esos dos koanes, el de las palmas, el de la verdad. Ahora, otro koan, ¿dónde está el vacío? Muy interesante esa pregunta, ¿cuál es el vacío? ¿Sí? Se hace uno esta pregunta, arroja esta interrogante y uno no tiene respuesta para ello. Uno dirá, ¿pero qué vacío? Claro, porque la mente de uno empieza a tratar de arrojar respuestas, pero no las sabe. Entonces la mente, al tratar de irlas arrojando, ella se va a atar y va a salir a flote la conciencia, que es la que va a responder esas incógnitas. Y se va liberando para esos mundos superiores.
¿Cómo así esos mundos superiores? Dirán ustedes. Recordemos en distintas transmisiones que hemos hablado que hay una serie de dimensiones dentro de nosotros. Este medio donde estamos, esto se denomina la tercera dimensión, largo por alto por ancho, ¿sí? Esta es la tercera dimensión, donde podemos ver, tocar todas las cosas, todos los objetos, ya tiene, sí, ya una superficie. Hay otra dimensión más arriba que es la cuarta dimensión. La cuarta es la dimensión del tiempo, ¿sí? Y esta es superior a esta, por ello miramos que todo en esta dimensión tiene un inicio y tiene un final, porque estamos sujetos a otra dimensión, una dimensión también mecánica. También vamos mirando que hay otra dimensión que es la quinta dimensión. Hay dos mundos acá, el mundo astral y el mundo mental, donde cuando todas las personas sueñan van al mundo astral, ¿sí? Nos desdoblamos, hacemos la práctica. ¿Sí? Cuando nos desdoblamos y hacemos esta práctica podemos percibir las realidades allá. Hay otra que se llama el desdoblamiento mental, que es donde podemos percibir nuestros propios pensamientos, ¿sí? Tener todo el conocimiento. Hay otra dimensión más arriba que es la quinta dimensión, la sexta dimensión, perdón. Acá hay dos mundos, el mundo causal y el mundo údico, ¿sí? Ahí es donde vamos a ingresar para poder tener las realidades de hasta nuestra séptima dimensión, ¿sí? Son 7 dimensiones. Y si miramos algo muy interesante, cuando hablamos miramos que hasta las propias abuelitas o los padres, la madre de uno mismo llega y dice, Dios lo bendiga, ¿sí? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice uno, ¿sí? Esa santa triada, pero uno desconoce esos principios. Esos principios se encuentran dentro de uno. Miramos por este lado, ¿sí? Tanto el Padre se encuentra acá, el Padre se encuentra acá, nuestra glándula pineal, nuestra madre en esta parte, en la pituitaria, y el Hijo lo podemos percibir que es esta parte, ¿sí? O sea, es el alma, y hay que nuevamente rescatar el alma. Pero el alma, ese es un proceso que se va a ir haciendo. Entonces nos vamos a ir mirando que la conciencia sube, ¿sí? Se conecta porque está desconectada desde esos 2 centros superiores a esos 5 centros inferiores, ¿sí? O sea que vamos mirando que si uno hace esta meditación puede percibir estos mundos superiores, ¿sí? Vamos a ir conociendo esa sabiduría que está allá. Por eso se dice que es el vacío iluminador, ese mundo de luz donde nos vamos a unir con nuestro ser, porque nuestro ser lo sabe todo, ¿sí? Nosotros desconocemos, ¿sí? Bien, entonces ya por entender estos koanes, hasta otro muy interesante también, ¿cuál es nuestro verdadero rostro antes de nacer? ¿Sí? Entonces al hacernos esa pregunta uno, ¿pero cuál? ¿Sí? Entonces es hacernos esta pregunta. Si uno se la hace, la propia conciencia se escapa y responde, y al hacerla ingresamos a esos mundos superiores, ¿sí? Este vacío iluminador, ¿sí? Uno lo puede hacer diariamente, ¿sí? Lo puede hacer en cualquier momento. Requiere unos pasos. ¿Cuáles son? ¿Sí? Entonces miremos cuáles son los pasos para esta maravillosa práctica, para que no se quede como una teoría, sino como algo práctico. Ustedes en sus casas lo pueden hacer en estos momentos. Primero que todo, lo que se tiene que tener uno es un lugar cómodo, ¿sí? Por ejemplo, acá en la alcoba podemos hacer esa meditación, ¿sí? Entonces acá sentados la puede hacer uno. Uno en un lugar cómodo, ¿sí? Puede hacerlo hasta acostado o acá sentado, en la posición que se sienta más cómoda. Vamos a hacer el primer paso. ¿Cuál es? Vamos a limpiar el lugar y vamos a encerrarlo con un cántico mágico que se denomina el Belilín y el círculo mágico. Los que ya han escuchado las anteriores conferencias sabrán cuáles son estos cánticos mágicos. Para los que no, pues lo voy a repetir rápidamente. Se denomina así: Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Y lo repetimos 3 veces, ¿sí? Hacemos este proceso 3 veces y al terminarlo, sí, vamos a hacer la siguiente, que es el círculo mágico. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido, si es tu voluntad, lo ordenes a mi intercesor elemental, ¿sí? Salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico alrededor de esta habitación,
para que nos haga libre de las fuerzas del mal. ¿Sí? Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. Entonces, se imaginan cómo un aro de luz rodea toda la habitación, ¿sí? Con un mantra que es con la S. Nuevamente, otra vez, y con la imaginación vamos, obviamente la imaginación y la voluntad tienen que estar presentes. Vamos a imaginar cómo se ha quedado encerrada nuestra habitación. Este cántico, este círculo mágico es muy preciso, también nos protege de cualquier mal. Esta es la conferencia número 7, ahí la pueden buscar, de pronto para las personas que no lo han visto. La acabo de hacer, de pronto para las personas que no sepan cuál es, si ese cántico mágico del Belilín, lo podemos hacer todas las noches antes de dormir, ya que nos va a ayudar para protegernos de cualquier entidad, lo que uno dice, saqueo de energía, etc. Sí. Y a veces miremos nada más que como es una práctica de meditación, se requiere mucha concentración, por ello uno tiene que encerrar el lugar. A veces uno está en su cama y por no hacer esto, vamos mirando como los propios pensamientos lo empiezan a invadir. ¿Por qué? Muy sencillo, porque nuestros defectos se comunican con los defectos de otras personas, y por ello a veces uno puede estar acá muy campante y una persona está pensando en uno y le llega una vez el pensamiento. Los defectos se comunican telepáticamente. Entonces es por ello que es importante hacerla también, para no obstruir lo que vayamos a realizar acá. Bien, vamos entonces a hacer la súplica al Padre y a nuestra Madre. ¿Sí? Vamos a pedirle que nos asistan en esta práctica como segundo paso. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido que me asistas en esta práctica de meditación para tener éxito. Igualmente le vamos a pedir lo mismo a la Madre Divina. Ese es el tercer paso. Sí, el segundo paso, perdón. El tercer paso va a ser la relajación. Lo vamos a hacer de la manera más simple posible. ¿Sí? Vamos a hacerlo, si queremos, hasta con la propia respiración. ¿Sí? Inhalamos suavemente y exhalamos. Inhalamos nuevamente y exhalamos. Nuevamente inhalamos y exhalamos. Con los ojos cerrados vamos haciendo este proceso y vamos a ir mirando cómo es que nos vamos a ir relajando, ya que el propio aire hasta relaja la emoción, relaja la mente. Si eso uno lo puede comprobar. Cuando una persona está con mucha ira, ¿qué tiene que hacer? Le dicen respire. ¿Sí? Como vamos mirando que el sentido del olfato está íntimamente también relacionado con la propia emoción, con nuestra propia mente. Bien, al hacerlo, también recordemos que hay otro tipo de relación más largo, que es relajar el cuerpo físico, nuestro cuerpo mental y nuestra emoción. También hay otras prácticas que se enseñan más adelante, que se llaman los derviches, ¿sí? Que con este proceso, al hacerlas, nuestra mente queda totalmente centrada en lo que estamos haciendo, y inmediatamente uno ya se sienta, ¿sí? A hacer el Belilín, el círculo mágico, súplica, asistencia al Padre y a la Madre. Si ya quedó totalmente concentrado en lo que va a hacer, hace la relajación y ya sigue con el siguiente paso. Bien, entonces recordemos, llevamos 3 pasos: Belilín, círculo mágico, súplica al Padre y a la Madre y relajación. Vamos por el cuarto paso. ¿Cuál es? Un pensamiento evolutivo. Este proceso lo vamos a hacer es con el fin de que nuestra mente quede totalmente quieta. ¿Sí? Entonces el pensamiento evolutivo puede ser cualquiera. Entonces, en nuestra imaginación vamos a plasmar, ¿sí? Por ejemplo, un paisaje muy bello, ¿sí? Un rosal, por ejemplo, ¿sí? Una cabaña, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, hacerlo con una cabaña. Entonces imaginamos en nuestra mente, ¿sí? Con ayuda de nuestra imaginación consciente, una cabaña, ¿sí? Totalmente bella, ¿sí? Como está construida con unos leños muy finos, las matas que rodean, ¿sí? Los árboles que rodean esta cabaña. Este va a ser el pensamiento evolutivo, desde cómo se empieza a hacer toda bella la casa. Entonces va a haber el pensamiento involutivo, ¿sí?
Entonces, ¿cómo hacer un pensamiento involutivo? Ahora, vamos a imaginar cómo esa cabaña se va desintegrando, ¿sí? La propia cabaña va a empezar poco a poco a marchitarse, a dañarse, a acabarse, ¿sí? Hasta que vamos mirando que los propios árboles, nuestra mente van muriendo, todo ello, la propia cabaña se deshace. ¿Con qué fin? ¿Sí? Va a quedar la mente quieta, ¿sí? No va a llegar ni un solo pensamiento, por ello va a ser un pensamiento evolutivo y no involutivo, para que la mente quede totalmente quieta. Puede ser también con una planta. Puede ser con una planta, puede ser con un cuerpo, por ejemplo, nace un ser vivo, ¿sí? Un hombre, ¿sí? Una mujer, nace, crece, ¿sí? Se reproduce, va envejeciendo hasta que muere. Ese es el pensamiento involutivo, ¿sí? Entonces la síntesis simplemente va a ser con la quietud de la mente. Y ahí es donde vamos a arrojar el koan, ¿sí? Recordemos los koanes que nombré anteriormente, ¿sí? Primero, si dos palmas al chocar suenan así, ¿cómo suena una sola? Primer koan. Segundo koan, ¿cuál es la verdad? Otro koan, ¿cuál es el vacío? Otro koan, si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? ¿Sí? O otro koan, ¿cuál era el rostro verdadero que yo tenía antes de nacer? ¿Sí? Nuestra mente no conoce ninguna de esas respuestas, ¿sí? Entonces, ¿quién es la que los va a responder? La propia conciencia, ¿sí? La ciencia se va a liberar, ¿sí? Por eso en este paso, ¿qué se hace? ¿Sí? Que ya es plasmar el koan, la conciencia se libera. Entonces, lo hacemos, entonces ponemos un koan. Uno de los más efectivos, ¿cuál es? El de las palmas. Si dos palmas al chocar suenan así, ¿sí? Entonces, si dos palmas al chocar suenan así, ¿cómo suena una? Entonces, la propia mente va tratando de arrojar respuestas hasta que ella misma se amordaza y no puede dar más respuestas. ¿Quién va a dar la siguiente respuesta? ¿Sí? Hasta que ya vea que ya la mente ya no participa y ya la ciencia se libera. Entonces, vamos a sentir, y a las personas que cuando lo realicen y si le llega a dar resultados, no se asusten, ¿sí? Porque lo primero que le va a dar a uno es ese susto, ya que vas a penetrar a esos mundos superiores, a esos mundos de luz perpetua, ¿sí? Donde está nuestro ser, donde está nuestro verdadero íntimo. Al hacerlo nos conectamos allá con él, vamos a saber todo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a saber todas las causas de nuestros defectos, ¿sí? Ya que vamos mirando que todos los defectos psicológicos nos llevaron a muchas causas, ¿sí? Muchas pérdidas, muchos problemas, amarguras, ¿sí? Malas situaciones, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Nosotros desconocemos el por qué, cómo nacieron, cómo surgieron, ¿sí? O cómo irlos desintegrando. Entonces para ello se usa también esta práctica, este samadhi, esta práctica de la meditación trascendental, ¿sí? Recordemos, hay dos tipos de meditación que nos van a ayudar a estos tipos de cambios: la meditación reflexiva y la meditación trascendental, que es esta práctica que estamos mostrando el día de hoy. Creo que ha quedado claro. Hay una pregunta con respecto a lo que acabas de decir. Ah, bien, hay una pregunta, claro. David dice, pero los dos tipos de meditación al final se unen, ¿no? Lleva lo mismo. Van de la mano, correcto. Sí, qué pregunta tan interesante. Van de la mano estos tipos de meditación, así como el desdoblamiento astral. Por ejemplo, la persona cuando tuvo un día muy pesado, ¿sí? Tuvo discusiones con su pareja, con sus amigos, que no le salió algo bien, llega a su cama, cierra los ojos y empieza a meditar en lo que le pasó en el día, y empieza ahí a eliminar los defectos que se le van apareciendo, los pensamientos, las emociones, las primeras imágenes que le llegaron de esa discusión, y sale uno, se desdobla. ¿Por qué? Porque está liberando conciencia, y la conciencia, al liberarse, se plasma en sus mundos superiores. Mientras que uno esté totalmente lleno de ego, lleno de pensamientos, de emociones amargas, va a ser muy difícil hacer estos procesos, ¿sí? Este conocimiento, el conocimiento de sí mismo, es un camino que realmente le puede llevar a uno a liberarse, pero es algo que requiere práctica. Eso no va a ser
Así como dicen, no es soplar y hacer botellas, no. Vamos mirando que esto requiere verdadera voluntad. Sí, muchas personas vemos que como hoy en día el tiempo se está pasando de rápido y el tiempo es como oro, por así decirlo, es algo muy valioso y nosotros lo desperdiciamos, lo malgastamos de maneras vanas, ¿sí? Entonces lo ideal es saberlo aprovechar. Por ejemplo, esta práctica de meditación nos va a ayudar demasiado. Quiero cambiar, quiero ser una persona diferente, ¿cómo lo hago? Bueno, ya sabemos una práctica, una gran práctica que nos va a ayudar, ¿sí?, a hacer un proceso trascendental en nuestro interior, en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque otras personas no nos pueden guiar, el que se va a guiar es uno mismo, ¿sí? Así como yo en algún momento recibí estas herramientas, hoy en día las estoy compartiendo para que más personas puedan conocerse, unirse a su ser, ¿sí? Porque uno es el propio arquitecto de su propia vida, entonces hay que tratar de avanzar. Bien, este tema de esta conferencia realmente lo que invita es a la práctica, por ello vamos mirando que ahí les acaba de entregar como el proceso. En los comentarios de esta transmisión voy a dejarles, ¿sí?, los pasos también nuevamente escritos, ¿sí?, pronto para los que quieran de pronto tenerlos más a la mano, los voy a dejar ahí en unas imágenes para que los puedan descargar, ¿sí?, y irlos practicando. Es muy sencilla, pero muy efectiva, ¿sí? Requiere mucha voluntad, ¿sí? Porque para estar acá sentado vamos mirando que los propios pensamientos como le empiezan a invadir. Qué aburrimiento siento, ya me quiero ir, no quiero estar escuchando esto más, quiero ir a hacer lo que estaba haciendo anteriormente. ¿Quién piensa en esos momentos? Los propios defectos. A cambio la propia conciencia, la propia esencia quiere saber, uy, me pueden ayudar a liberarme, ¿cómo es? Y por ello es que está la inquietud, ¿sí?, a través, por ejemplo, de esta transmisión de irla escuchando. Pero tristemente, si nosotros no empezamos a batallar contra nosotros mismos, va a ser imposible. Bien, vamos a llegar a la hora de las preguntas. No sé, bueno, qué preguntas hay. Hay saludos de Nora Emilia Espada Pérez desde Bolivia. Saludos desde Bolivia, maravilloso. Y saludos también desde Itagüí. Desde Itagüí, Colombia, qué bello. Lu de la noche. Api Silva, saludos desde Lima, Perú. Sí. Y ¿qué más preguntas hay? una pregunta. ¿Un koan puede ayudar a dejar esa charla interna que a veces se nos hace difícil entrar en esa meditación? Pregunta a Benítez. ¿Un koan puede ayudar a dejar esa charla interna que a veces se nos hace difícil entrar en esa meditación? O sea... Sí, claro, pero ¿cómo se hace? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber quién es el que está pensando por mí mismo. ¿Y cómo lo sé? Autoobservándome. Yo me autoobservo, por ejemplo, en estos momentos, que me estoy autoobservando y descubro el primer defecto. Tengo estrés. ¿Por qué tengo estrés? Porque no me salió algo bien hoy. Entonces, ¿qué voy a hacer? Madre Divina, elimíname este pensamiento, mátame este yo, mátame este yo. La Madre Divina en uno es la encargada de eliminar los defectos psicológicos que uno interiormente tenga, ¿sí? Entonces, por eso es importante pedirle a esa parte superior que nos elimine el defecto. Así como acá en este mundo físico nos enseñaron a hablar, ¿sí?, nos enseñaron a caminar, ¿sí?, cómo hablar, ¿sí?, todos nuestros padres exteriores. En nuestro interior tenemos esos guías, tenemos nuestro ser que nos va a ayudar a cómo eliminar esos defectos. Entonces, antes de entrar en la meditación, voy a eliminar los pensamientos que yo tenga. Madre Divina, mátame este yo, rápidamente. Hay unas prácticas que se denominan los derviches, los vamos a ver en unas conferencias más adelante, ¿sí?, que sirven bastante. Y sirven bastante para quietar la mente. Al hacerlo estos ejercicios, la mente queda totalmente en blanco, ¿sí? Entonces queda uno totalmente concentrado y no hay intervención de los pensamientos, porque la mente queda totalmente fuera de juego en estos momentos. Bien. Saludos desde Chile, Carlos Pérez. Saludos desde Chile, que bien. Saludos desde Panamá, los saluda a Edwin, como les dije. Y dice gracias a Benítez. Okay. Estamos así, listos. Bien, entonces
espero que haya quedado claro. Esta práctica realmente sirve de mucho cuando uno quiere hacer cambios, puede ingresar a esos mundos superiores y que cualquier persona la puede hacer hoy mismo, ¿sí? Si quieren ahorita, al terminar por ejemplo esta transmisión, quiero hacerla, quiero intentarlo, ya saben, se sientan, cierran sus ojos, ¿sí? Y empiezan a practicar, empiezan a hacer lo posible por unirse con su ser, ¿sí? Ya que estos dos centros superiores están desconectados de nuestros centros inferiores y se tiene que hacer lo posible, ¿sí? Para volver nuevamente a unirnos con nuestro ser. Estamos totalmente desconectados de él. Por eso en el diario vivir tenemos problemas, nos amargamos, pasan los accidentes, ¿sí? Se nos pierden las cosas, nos pasan, en fin, miles de tragedias por no saber enfrentarnos a nosotros mismos. Que se rompió algún objeto en la cosa, que se nos dañó el cargador del celular. ¿Cómo se vuelve uno? Se obstruye totalmente, uno queda totalmente fuera de juego porque los defectos lo empiezan a invadir. Entonces recordemos, tenemos es que eliminar los defectos, ¿sí? Dejar de ser la misma persona mecánica que era anteriormente, y todo eso se puede ir haciendo. Entonces bien, la invitación es a practicar, este conocimiento es totalmente práctico. Hoy vimos la conferencia número 36, la próxima conferencia se va a llamar el desdoblamiento astral, el saltico, es la número 37 de este temario de 50 conferencias. Bien, no está de más, entonces finalizamos de una vez. Muchas gracias a todos por la atención prestada y nos vemos en otra transmisión. Muchas gracias.